La imponente, fría y tensa atmósfera de la sala de urgencias del Hospital Metropolitano se encontraba totalmente asfixiada por el ensordecedor y agudo pitido de los múltiples monitores cardíacos que rodeaban la inmaculada cama médica. En aquel lecho clínico, el anciano, manipulador y sumamente astuto, Aldo yacía con los ojos cerrados, fingiendo de manera magistral, teatral y verdaderamente impecable encontrarse al mismísimo borde de la muerte inminente, simulando espasmos dolorosos y una respiración artificialmente agónica. Tras la monumental, violenta, desgarradora y profundamente traumática confrontación verbal ocurrida apenas unas horas antes en el interior de la gran casa familiar, donde la valiente matriarca Mercedes y sus adoloridos hijos habían expulsado a gritos, humillaciones y empujones al hombre que los abandonó en la más absoluta miseria hace 24 largos años, el asqueroso y cobarde teatro del falso infarto al corazón había surtido un efecto psicológico inmediato, devastador y paralizante sobre las nobles, puras y vulnerables conciencias de los jóvenes hermanos López. El inescrupuloso y desalmado candidato a la alcaldía, Reinaldo, habiendo cerrado con un firme apretón de manos un asqueroso, sucio e ilegal pacto de silencio absoluto de 25.000 soles en efectivo con el codicioso y miserable médico de turno, se paseaba incesantemente de un lado a otro por los fríos y esterilizados pasillos de la clínica. Mantenía una hipócrita y calculada expresión de inmenso dolor filial, derramando gruesas, teatrales e irreales lágrimas ante los potentes flashes de las cámaras de televisión nacional y frente al rostro pálido y aterrorizado de sus hermanos menores. La trampa emocional, maquiavélica y milimétricamente diseñada desde las sombras más oscuras de la ambición política, consistía fría y despiadadamente en inyectar el veneno paralizante de la culpa, el remordimiento eterno y el terror absoluto en los corazones puros de Leandro y Patricio, haciéndoles creer con una crueldad inhumana y sociopática que sus justificados gritos de rechazo y odio habían sido los detonantes asesinos que provocaron la falla cardíaca y el colapso físico de su supuesto frágil progenitor. Su único y oscuro objetivo era forzarlos psicológicamente a doblegar su orgullo, bajar la cabeza y suplicar entre lágrimas por un perdón inmerecido a un monstruo sin escrúpulos. Doblegados, aplastados y completamente asfixiados por el gigantesco e inmenso peso de la culpa fabricada, la asfixiante presión de los medios televisivos, el terror a la muerte y el incesante chantaje emocional orquestado por Reinaldo y su fría asesora Viviana, la destrozada familia López se vio irremediable y dolorosamente obligada a abrir de par en par las grandes puertas de madera de su hogar para recibir, instalar y cuidar al supuesto enfermo terminal. La histórica y cálida residencia familiar se transformó de un solo y asfixiante golpe en un lúgubre, silencioso y deprimente sanatorio privado. En aquel escenario, el viejo Aldo, instalado como un verdadero rey en la amplia y lujosa habitación principal, rodeado de falsas medicinas, enfermeras a sueldo y lujos desmedidos, comenzó a desplegar lenta, venenosa e imperceptiblemente su oscura y macabra red de manipulación psicológica, división filial y destrucción emocional sistemática. Con una voz intencionalmente débil, falsamente arrepentida y sumamente lastimera que apelaba de manera barata a la compasión, el astuto patriarca comenzó a sembrar semillas venenosas de discordia, desconfianza, celos y resentimientos cruzados entre todos los ingenuos hermanos. Susurraba mentiras maliciosas al oído del joven Patricio sobre Leandro, manipulaba la inseguridad de los menores con historias inventadas del pasado y los aislaba sistemáticamente de la protectora e inquebrantable influencia maternal de la matriarca Mercedes. Paralelamente a esta asquerosa invasión y guerra doméstica, Reinaldo y Viviana explotaban, exprimían y capitalizaban de manera descarada, pública y verdaderamente asquerosa, la falsa imagen de hijo inmensamente misericordioso y perdonador en los más importantes medios de comunicación del país. Convertían la tragedia familiar, el perdón televisado y la supuesta enfermedad de Aldo en el principal, más fuerte y lucrativo pilar de su millonaria campaña electoral por la alcaldía distrital. Vendían a los ciegos y manipulables votantes una historia de redención familiar tan absolutamente falsa, podrida, cínica y vacía como sus propias, negras y miserables almas criminales, elevando la popularidad del falso político a niveles verdaderamente inalcanzables en las grandes encuestas locales y asegurando la ansiada y corrupta victoria. Sin embargo, dentro de este inmenso, asfixiante y multimillonario circo mediático, de esta asquerosa obra teatral de hipocresía desmedida,
mentiras médicas penalmente punibles y falsos abrazos familiares televisados, existía una presencia silenciosa, sumamente observadora, oscura, profundamente resentida y altamente peligrosa que los soberbios conspiradores habían vuelto a subestimar, ignorar y pisotear con la mayor de las arrogancias clasistas. El marginado, humillado y vengativo sobrino Marcelo, obligado a actuar diariamente como un simple y patético chofer sin voz ni voto, y tras haber roto de forma cruel y definitiva cualquier lazo de amistad pura con la inocente Rebeca, Marcelo deambulaba por los inmensos, fríos y silenciosos pasillos de la gran mansión como un fantasma invisible. Cargaba en su pecho una inmensa bomba de tiempo hecha de puro odio, profunda envidia y una insaciable sed de venganza en contra de la altivez de su tirano primo. Utilizando su aguda, cínica e innegable inteligencia natural para la tecnología informática y el espionaje doméstico sin ningún tipo de escrúpulos, el astuto muchacho comenzó a notar con inmensa sospecha, total claridad y asombro las pequeñas, sutiles pero innegables inconsistencias en el supuesto e inminente estado agónico del anciano patriarca. Escondido pacientemente entre las densas sombras de las madrugadas, Marcelo logró escuchar a través de las finas rendijas de las puertas de caoba cómo el supuesto enfermo moribundo se levantaba de la cama con perfecta, robusta y ágil normalidad física, sirviéndose vasos de fino whisky y riendo a inmensas carcajadas siniestras, vulgares y burlonas junto al perverso candidato Reinaldo sobre la inmensa, asquerosa y absoluta estupidez y ceguera de toda la buena familia López y de la crédula prensa. Decidido a destruir para siempre y sin piedad este intocable imperio de falsedades, Marcelo infiltró, hackeó y vulneró la encriptada seguridad de los teléfonos y las cuentas bancarias de la sucia campaña política de su primo. Rastreó de manera meticulosa y brillante el escandaloso, sucio y penalmente incriminatorio rastro financiero de los 25,000 soles exactos que habían sido transferidos de manera ilegal a la cuenta secreta del médico corrupto, logrando además grabar en audio una macabra confesión letal. La inmensa, cataclísmica, absolutamente devastadora y verdaderamente apocalíptica hora de la venganza absoluta, la ineludible justicia kármica y la destrucción total del falso imperio de mentiras llegó de manera súbita, incontrolable y ensordecedora durante la más importante, exclusiva, elegante y concurrida gala benéfica de recaudación de fondos de la fraudulenta campaña política de Reinaldo. En el inmenso, opulento y lujoso salón de eventos del hotel más prestigioso de la ciudad, frente a cientos de poderosos empresarios, la élite política y todas las cámaras de televisión nacional transmitiendo en riguroso directo para el país entero, el candidato se encontraba pronunciando un falso, asquerosamente hipócrita y sumamente lacrimógeno discurso político sobre los sagrados valores de la familia unida, el perdón incondicional y el gran milagro médico de la recuperación de su anciano padre, quien lo miraba complacido desde la primera fila sentado en una innecesaria silla de ruedas. En ese mismísimo, exacto y culminante segundo de máxima gloria política, la gigante y luminosa pantalla digital a espaldas del escenario principal se oscureció súbitamente, interrumpiendo abruptamente el discurso para proyectar, a un volumen ensordecedor, estruendoso y verdaderamente aterrador, las claras, nítidas, cínicas y absolutamente incriminatorias grabaciones de audio, y los irrefutables comprobantes bancarios y legales obtenidos hábilmente por el callado Marcelo. La cruel y burlona voz de Reinaldo y el viejo Aldo riéndose con desprecio y asco de la buena familia, jactándose abiertamente del inmenso soborno en efectivo pagado al médico, y revelando sin tapujos su perverso y delictivo plan maestro para robar la inmensa casa, resonó como un letal trueno apocalíptico y fulminante que hizo pedazos, pulverizó y redujo a inofensivas cenizas, en cuestión de eternas milésimas de segundo, toda la brillante carrera política, la ansiada libertad y la falsa dignidad humana del político. El pánico total, el caos desenfrenado, el asombro y el horror más absoluto e inenarrable se apoderaron instantáneamente de la elegante sala. Mercedes, presente en la gala, al comprender con un inmenso, profundo y lacerante horror la magnitud de la asquerosa manipulación psicológica y la cruel farsa médica a la que habían sometido a sus amados hijos, se levantó de su asiento con la majestuosa, fiera y colosal fuerza de una leona herida, y los expulsó pública, brutal y eternamente de su vida, hundiendo al nefasto dúo en la desgracia carcelaria absoluta.